Quiero presentar un saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos en este nuestro curso proyecto de grado. En esta sesión vamos a ver la presentación de los datos cuando nos enfrentamos a realizar una investigación de corte cuantitativo y cómo podemos nosotros a partir del enfoque cuantitativo presentar algunos resultados. Recordemos que hemos venido diciendo, porque en este proyecto de grado me he enfocado en cómo pueden ustedes presentar su informe final, partiendo de la premisa que ustedes ya vieron un curso que se llama Metodología de la Investigación, donde en ese curso, grosso modo, se les ha dicho cómo se aplica el método científico, cuáles son los hitos importantes que hay que tener en cuenta dentro de ese método científico, y en esta segunda fase estamos viendo cómo pueden presentar ustedes su informe final. Para que sea provechosa la presentación que les voy a hacer, es necesario determinar que hay dos enfoques o recordar que hay dos enfoques dentro de el la manera como puedo determinar qué tipo de investigación voy a realizar, y uno de los enfoques es cuantitativo, otro de los enfoques es cualitativo. Como yo no sé, no podemos decir que la especialización en gerencia de proyectos definitivamente se va a enfocar en presentar con mayor dinamicidad el enfoque cuantitativo que el cualitativo. Pues voy a intentar en este curso hablar un poco de los dos sin entrar a profundizar. Yo en las clases presenciales hago énfasis que este no es un curso donde yo les voy a enseñar a ustedes estadística. De pronto ustedes en el pregrado o de pronto cuando estén haciendo la maestría van a tener un curso específico que hable sobre el enfoque cuantitativo, un curso, sí, no una charla como la que tenemos acá, sino un curso completo, un semestre completo, donde van a ver ustedes el enfoque cuantitativo, y entonces ahí sí vamos a ver desde el punto de vista epistemológico, eh, filosófico, cómo se desarrolla totalmente el enfoque. Aquí yo quiero hacer énfasis únicamente en que ustedes pueden enfrentarse, por ejemplo, los que son ingenieros, arquitectos, con mayor relevancia a una investigación con enfoque cuantitativo. Van a haber otros profesionales que hacen la especialización, como los trabajadores sociales, los psicólogos, qué sé yo, el mismo economista, no sé, que de pronto se enfoquen sobre el tipo de investigación cualitativa. Entonces es necesario para que ustedes sepan cómo presentar su informe final, porque son al final el objetivo pedagógico que busca este curso es que ustedes tengan algunas herramientas básicas de cómo presentar su informe final si se enfrentan a un tipo de investigación de corte cuantitativo, pues cómo desarrollarla. Entonces, cuando nos enfrentamos a una investigación de corte cuantitativo, la descripción de los datos la podemos hacer mediante una estadística descriptiva. Es decir, nosotros imaginémonos que queremos dar a conocer al mundo un conocimiento, valga la redundancia, específico sobre una variable que consideramos que es mejor presentarla numéricamente, a diferencia del enfoque cualitativo, que sería mediante las cualidades que lo componen numéricamente. Entonces, una herramienta importantísima para poder presentar adecuadamente ese informe es la estadística descriptiva. ¿Qué vamos a ver? Pues algunos conceptos básicos, cómo son las tablas estadísticas y las representaciones gráficas, porque estamos hablando en un informe final, pues es importantísimo. ¿Cuáles son esas características variables estadísticas unidimensionales de posición, de dispersión y de forma? Y un análisis exploratorio somero de los datos para ver un gráfico. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué es la estadística? La estadística se define como el estudio de los métodos de recogida y descripción de datos numéricos, así como el análisis de esos datos.
Ustedes recuerden que los datos se convierten en información a partir de un análisis y de una organización. Los datos por sí solos no se consideran información. Entonces, ¿a través de qué puedo organizar esa información? A través de la estadística descriptiva. ¿Cuáles son las etapas de un estudio estadístico? Primero tenemos que recoger los datos, ¿sí? Segundo, debemos ordenarlos. Tercero, debemos tabularlos. Cuarto, sistematizarlos, presentarlos a través de gráficas y a través de esa gráfica hacer una descripción de las características que nosotros queremos resaltar de esa información para así hacer un análisis formal y entregar unos resultados, ¿sí? Entonces, la estadística descriptiva, que es pues, en la que me quiero enfocar en esta presentación, es la parte de la estadística que se ocupa de la ordenación, tabulación y descripción de las características de esa información, o sea, del punto 2 y del punto 3 de las etapas de un estudio estadístico. O sea que la estadística descriptiva aglutina 2 etapas de un estudio estadístico. Otro concepto importante es entender qué es el individuo, qué es la población y qué es la muestra. Esto aplica tanto a cuantitativo como cualitativo, porque a veces encuentro que los estudiantes como que no comprenden muy bien el concepto de qué es población, qué es individuo y qué es muestra. Entonces, en esta parte de la diapositiva lo vamos a estudiar. Población es un conjunto de elementos que tienen unas características similares. A ver, si vamos a hablar de la población de los Piapocos, que es un grupo indígena presente en el departamento del Meta en Colombia, y les voy a poner un ejemplo trivial para entender qué es población, ¿no? Y resulta que el día que voy a levantar la información encuentro una persona un gitano, que está de visita ese día. Pues hombre, ese gitano así esté geográficamente inmerso dentro de la población, científicamente no puedo considerarlo parte de esa población porque no va a compartir las características que yo quiero estudiar. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar una tribu indígena en el África subsahariana, y ese día hay una persona de la colonia británica que en algún momento, ustedes saben que Inglaterra tuvo colonias en esa parte del África que yo estoy diciendo y él está ahí y se quedó ahí. Podría ser parte de la población si comparte las características esenciales o podría no ser parte. Para que se considere población debe compartir las características debe compartir las mismas características que las personas que lo rodean, por decir algo, o los objetos que lo rodean, porque hablamos de población no necesariamente como personas, y en esto quiero ser bastante enfático. A veces los estudiantes no entienden que población es un número de documentos, esa es nuestra población, no hay que tener predispuesto el paradigma de que cuando hablamos de población estamos hablando únicamente de personas, ¿no? Población es un conjunto de elementos que tienen características similares, recuerden eso, y al que le vamos a hacer un estudio. Dentro de esa población hay individuos y el individuo es cada uno de esos elementos de la población. Entonces, sí, insisto para que no vayan a caer en el error que si no comparten las mismas características, podría yo llegar a determinar que ese individuo no hace parte de esa población. Insisto, para poner el ejemplo, si yo estoy estudiando el crecimiento, una investigación que hice en la vida real, ¿sí? Yo preparaba alimento balanceado para animales y dentro del alimento balanceado para animales preparé comida para pollos. Entonces yo quería saber esa dieta que determiné mediante un software, qué tanto hacía crecer a los pollos de una camada. Y resulta que dentro de esos pollos se me fue un ganso, como el cuento del patito feo. Se me fue un ganso. Pues hombre, ese ganso no es un individuo dentro de la población, pero no hace parte de esa población. ¿Y por qué lo digo esto? Para tener el tercer concepto que es la muestra. Para yo tener, cuando la población es muy grande, por decir algo, 44 millones o 47 millones de habitantes que puede llegar a tener en este momento Colombia. Entonces, yo puedo hacer estudios cuantitativos
siempre y cuando la muestra, o sea, los individuos que yo tome para conformar mi muestra, tengan características semejantes a la población en general. Ahí es donde yo les digo, si yo estoy preparando alimento balanceado para animales, ¿sí? Para pollos, y resulta que dentro de 100 pollos, que es la población objeto de estudio, hay un ganso, de pronto ese ganso me va a crecer demasiado, 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 y va a ser un elemento que como no es representativo del total de la población, me va a entregar resultados errados. Entonces, usted halla una muestra cuando la muestra es representativa, y para que sea representativa, cada uno de sus elementos, valga la redundancia, debe representar en general las características de la población, del grueso de la población. Entonces, 3 conceptos: población, individuo y muestra. Si ya tenemos definida nuestra muestra, vamos a comenzar a hallar algunos datos estadísticos. Y para hallar esos datos estadísticos necesitamos conocer qué variables podemos tener en cuenta. Entonces, hay unas variables que son de corte cualitativo y son las variables que no son cuantificables. Por ejemplo, el color de pelo. Entonces, dentro del color de pelo podríamos entrar a determinar que hay rubios, hay negros, hay castaños, ¿sí? Pero ni negro, ni rubio, ni castaño representa un número. Ojo, estamos hablando de las variables sobre las cuales vamos a ejercer nuestro estudio, ¿no? Porque sí puedo determinar cuántas personas tienen cabello negro, cuántas personas tienen cabello rubio y cuántas personas tienen cabello castaño, ¿sí? ¿Cuántas? Por eso tengo que hablar de las variables cualitativas en estudios cuantitativos, porque una cosa es el dato que voy a entregar, que se denomina cuantitativo porque voy a entregar un dato que es numérico, y la otra es la variable sobre el cual voy a establecer ese estudio. Entonces, la variable puede ser cualitativa cuando las características no son cuantificables. Grupo sanguíneo, profesión, por ejemplo, el grupo sanguíneo O positivo o negativo. Yo quiero estudiar cuántas personas tienen O negativo o cuántas personas tienen O positivo, ¿sí? La variable es cualitativa. Hay variables cuantitativas, cuando la característica yo la puedo determinar a través de un número. Por ejemplo, número de hijos en una familia. Yo no sé si ustedes saben, pero pues curiosamente me viene ahorita a la mente haciendo la disertación, que en Colombia se establece que la familia promedio al 2012, 2013, 2014 es de papá, mamá y 2 hijos. Entonces, una familia que tenga hoy 5 o 6 hijos es una familia que tiene una característica que se sale del común. Y esa característica definitivamente es cuantificable. Estatura, número de virus de un cultivo, ¿sí? Entonces, esas variables cuando son cuantitativas es porque la variable que voy a estudiar es un número. Y cuando la variable es cualitativa es porque no es un número, sino representa otra cualidad. Entonces, dentro de las variables cuantitativas hay 2 tipos de variables. Una, que son las variables discretas, y la variable discreta es cuando me da un número entero, y otra cuando es una variable continua, y la variable continua es una razón o porcentaje. Entonces, una variable discreta es número de hijos de una familia, ¿sí? Y una variable continua es estatura, ¿sí? Entonces, 1.7, variable continua. 3, variable discontinua. Yo no puedo decir que el número de hijos de una familia son 3.5. Voy a poner un ejemplo pueril, que de pronto puede llegar a sonar chistoso cuando ustedes estén viendo el video. Yo no puedo decir que si dentro de la familia hay una persona de baja estatura, un enano, entonces ese enano represente 0.5 personas, ¿sí? Para establecer etimológicamente lo que significa una variable discreta. Una variable discreta es cuando el número de la variable es entero. Y una variable continua es cuando obedece a una razón o a un porcentaje o a un número que no sea entero, 1.7. Salario, 3.500 o 385.000 pesos. Nivel de colesterol, 67 punto tanto, no sé, no son números enteros. Las tablas estadísticas y las representaciones gráficas. Entonces, nosotros podemos
establecer estadísticamente, por ejemplo, una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es la cantidad de veces que una variable discreta está presente en el estudio, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de número de hijos, entonces la frecuencia es cuántas familias en Colombia tienen 2 hijos, cuántas familias en Colombia tienen 3 hijos, cuántas familias en Colombia tienen 1 hijo. Ese promedio ya dijimos que curiosamente en Colombia se considera 2, el promedio, pero van a haber familias que tengan 3 y van a haber familias que tengan 1, ¿sí? Entonces, la frecuencia es el número de veces que esa variable discreta se presenta en una población. Hay variables absolutas, variables discretas absolutas, que es el número de veces que se presenta, X cantidad de veces. Y hay variables absolutas acumuladas, que es la suma de las veces que se presenta esa variable. Entonces ya les digo, hay familias que tienen 1, familias que tienen 2, familias que tienen 3. Entonces, ¿cuántas veces se presenta 1? ¿Cuántas veces se presenta 2? ¿Y cuántas veces se presenta 3? Al final, si las estoy sumando, es una variable absoluta acumulada. Y hay variables relativas, que es una proporción, por eso les digo yo que es una razón, ustedes la ven aquí en la presentación, una razón, y una razón siempre es una división, por eso hablo de porcentaje, y la voy acumulando también. Proporción de individuos que tienen una característica específica I, ¿sí? O sea, del total de la población, ¿cuántos tienen esa variable? Del total de la población, del total de del total de familias en Colombia, ¿cuántos tienen un solo hijo? Entonces, ahí estoy convirtiendo o ahí estoy sacando una variable relativa. Hay variables continuas y cuando hablamos de variables continuas estamos hablando de intervalo. Entonces, el intervalo es una variable que no tiene un valor absoluto, sino que tiene la posibilidad de enmarcarse o de adoptar un valor entre un punto A y un punto B, ¿sí? Ese es un intervalo. El punto A y el punto B me marcan un intervalo, ¿sí? Y mi variable, la que yo voy a presentar en el estudio, tiene la posibilidad de entre A y B tomar cualquier valor. Esa es una variable continua que se presenta a través de un intervalo. Entonces, la marca de clase se considera que es el punto medio de cada intervalo. Entonces, entre 1 y 2, la marca de clase es 1.5, ¿sí? Entre 1 y 2, la amplitud es 1. A ver, la marca de clase, digo yo, que es 1.5 entre 1 y 2, que es el punto medio exacto entre los dos extremos del intervalo. La amplitud es la medida que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, entre 1 y 2, la amplitud es de 1 y la marca de clase es de 1.5. Hay intervalos estudios que me presentan unas variables continuas que el intervalo es abierto por un extremo y cerrado por el otro. Entonces digo, ¿qué tanta población de Colombia tiene 60 años o más? Entonces, el intervalo es cerrado en 60 años, pero como digo 60 años o más, es abierto a partir de 60 años, los años que tenga, ¿sí? Entonces, hay intervalos cerrados por los dos extremos y hay intervalos abiertos en un extremo y cerrados en el otro. ¿Cómo podemos presentar nosotros esas frecuencias, esos intervalos de lo que nosotros estamos hablando? A través de gráficos estadísticos. Yo les quiero decir, no es palabra de Dios, siempre lo digo, no es que necesariamente cuando usted vaya a estudiar una variable de corte cualitativo tenga que hacer un gráfico rectangular, no. Aquí se dan algunos ejemplos, por decirlo de alguna manera, de lo más utilizado porque tiene su razón de ser. Entonces, cuando la variable estudiada es cualitativa, hacemos gráficos rectangulares. ¿Por qué? Porque a través de una visualización del gráfico,
yo puedo darme a la idea de lo que el investigador quiere representar. Entonces aquí estamos hablando del color de plumaje frente al número de aves, o sea, la frecuencia del color de plumaje negro en una población de tantas cantidades de aves, ¿sí? Entonces decimos que negro, plumaje negro son 10, entonces ponemos nuestro gráfico rectangular en 10, 14 plumaje gris, 20 plumaje blanco, ¿sí? Entonces es recomendable, vuelvo y les digo, pero no es mandatorio. Cuando la variable estudiada es de corte cualitativo, también podemos utilizar un gráfico redondo o una torta, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando las variables estudiadas son de corte cuantitativo y son discretos, porque los gráficos a veces tienden a confundir. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero si la variable estudiada es de corte cualitativo, puede hacer un gráfico por sectores o lo que normalmente nosotros llamamos una torta. Entonces el número de aves es negro, 10, entonces equivale al 66.6% de grados dentro del círculo, ¿sí? Esto lo saca automáticamente Excel, pero pues lo que yo tengo que hacer, como estamos en un ambiente académico, es decirles de dónde puede salir esta área de esta torta. Entonces sale de establecer el número de grados que tendrá esta área dentro de este pastel. Cuando la variable estudiada es discreta, entonces es conveniente hacer un gráfico de barras. Recordemos que la variable es discreta cuando el resultado me da un número entero. Entonces, número de crías por ave, 2, número de animales, 20. Entonces decimos que 20 animales tienen 2 crías, que 30 animales tienen 3 crías, que 25 animales tienen 4 crías. Entonces, cuando la variable estudiada es discreta, es conveniente establecer un gráfico de barras. Cuando la variable estudiada es continua, ¿sí? El gráfico de barras puede marcarme una distorsión, ¿sí? O sea, como la variable es continua y estamos hablando de pronto de un intervalo específico, puede ser abierto o puede ser cerrado, entonces lo que yo quiero representar aquí en este gráfico es la continuidad, por eso hago un histograma, la continuidad de los datos. Estoy diciendo que lo que le debe interesar a la persona que lea este gráfico es este punto. Casi que lo que está por fuera del punto, perdóneme que se me escondió el mouse, lo que está por fuera del punto no lo tenga tan en cuenta, ¿sí? Porque lo que me interesa son estos puntos medios en razón a que la variable es continua. Entonces, el área de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia con la cual se presenta el dato que quiero representar a través de mi gráfica. Hay unas características cuando las variables estadísticas son unidimensionales, es decir, lo que yo quiero resaltar dentro del estudio es una característica unidimensional. Entonces, en estos casos no son unidimensionales. ¿Sí me explico por qué? Porque el dato que yo tengo el dato que quiero resaltar no lo puedo enfocar en un solo número, por decirlo de alguna manera, sino que tengo que representarlo de acuerdo a la frecuencia o las veces que se presenta. Cuando la característica que quiero resaltar es unidimensional, puedo utilizar, por ejemplo, una característica de posición que es el promedio o el medio aritmético. Entonces yo quiero establecer el número de personas que están estudiando la especialización en el municipio de Orcué. Perdón, el número de personas, no, el promedio de edad. ¿Sí? Escúcheme que se me fue ahí un poquitico. El promedio de edad, porque quiero establecer una característica de posición, es decir, ¿cuál es el promedio de edad? Eso me da una idea de qué alrededor de ese promedio
¿qué tanto puede estar por encima o por debajo el número de personas? ¿Sí? Si el promedio de edad de una universidad en Japón es de 80 años, va a ser raro encontrar un estudiante de 20 ahí. No es que no se pueda presentar, digo yo, va a ser raro. ¿Sí? Entonces, por eso me da una característica de posición y esa característica de posición es una variable unidimensional. Entonces, la primera variable es el promedio aritmético. Si estamos cercanos, establecemos que más o menos estudiantes entre 20 y 30 años, no, digamos 25 y 30 años se matriculan a hacer la especialización, yo establezco el promedio aritmético de 27.5 y eso me da una idea de qué posición aproximada pueden estar por encima o por debajo de ese promedio cada una de los individuos que hacen parte de la muestra y de la población. Otra variable unidimensional es la moda. ¿Sí? Entonces la moda se define como el valor de la variable más frecuente dentro de una población. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces se repite la variable 1? 34 veces. ¿Cuántas veces se repite la variable 2? 36 veces. ¿Cuántas veces se repite la variable 3? 45 veces. La variable 4, 22. La variable 5, 17. Entonces decimos que la moda, como su nombre lo indica para ustedes que están pensando de pronto en programas de moda, se le dice que un vestido está de moda porque más individuos utilizan ese vestido. Si no estuviera de moda, 1 o 2 lo utilizarían, pero si está de moda, de 100, por decir algo, 51 por lo menos deben utilizarlo. O no, no digo 51, es la mayor cantidad de individuos que presentan una característica específica y es un valor también unidimensional. Cuando las variables son continuas, aquí estoy poniendo un ejemplo, también puedo sacar una moda. Entre estatura de estudiantes entre 1,40 y 1,60, 30 estudiantes, entre 1,60 y 1,70, 22 estudiantes, entre 170 y 180, 20 estudiantes, entre 180 y 190, 18 estudiantes, entre 190 y 210 estudiantes. ¿Sí? Si la variable fuera discreta, yo diría que la moda es 30, porque es el número de poblaciones en la que más se repite la característica de 1,40 a 1,60. Pero como estoy haciendo el estudio bajo una variable continua, entonces lo que yo tengo que establecer es esta razón que me dice que la división que más se repite, que la variable que más se repite dentro de el cúmulo de datos es de 2.2. Por eso la moda está entre 160 y 170. Recordemos que las variables continuas son las que no permiten establecer un número entero. Si fuera una variable discreta, la moda sería, en este caso, 30, pero como es una variable continua, la moda es la que toma mayor valor. Aquí puede utilizarse la frecuencia relativa y si las amplitudes son iguales, la moda se puede obtener directamente con cada una de las frecuencias. Pero como las amplitudes en este caso no son iguales, entonces por eso tenemos que establecer esta moda de cada uno de los intervalos que estamos realizando. La mediana. La mediana es el valor que parte entre dos una serie de datos ordenados. ¿Sí? Entonces, yo ordeno los datos de mayor a menor o de menor a mayor y el que me parte, a diferencia de la moda, que es las veces que más se repiten, la mediana es el valor que me parte exactamente igual, ¿sí? El número de datos de un lado de la frecuencia versus el otro lado de la frecuencia. No sé si me estoy enredando demasiado, pero como los datos están ordenados, ¿sí?
a diferencia de los otros datos que hemos estudiado que no están ordenados, entonces yo puedo establecer el punto exacto, que a eso se le llama mediana, que me va a determinar, a ver, si son 100 datos los que tengo ordenados, yo quiero saber en qué lugar se encuentra el dato número 50, que es el que me parte por la mitad toda esta frecuencia, ¿sí? Entonces, la mediana es el valor de la variable que ocupa el lugar central en una serie de datos ordenados. El 50% de los elementos de la población tiene un valor de la variable menor o igual a la mediana y el 50% de los elementos de la población tiene un valor de la variable mayor o igual de la mediana. Esta mediana en ciertos estudios estadísticos es importante para saber qué tan dispersa pueden estar los elementos más alejados de la ordenación o de la frecuencia que estamos estudiando, de la frecuencia ordenada. Entonces, en este caso, el que parte exactamente en la mitad, este grupo de datos ordenados, vamos a tener 2, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 7 y 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Entonces decimos que de esos datos ordenados, 2, 2, 2 y 3 equivalen al 50% de esos datos y están por debajo de la mediana, y 6, 7, 7 y 8 están por encima de la mediana, ¿sí? Entonces, eso me puede determinar, porque por ejemplo acá, esto es un 2 y esto es un 8. O sea que de 2 a 5 hay apenas 3 unidades. De 5 a 8 hay otras 3 unidades, pero hay ocasiones en las cuales de 5 a 8 pueden haber solo... perdón, sí. No, estoy equivocado. Estoy equivocado porque la moda es la que no necesariamente es el mismo número de datos, pero en la mediana sí. En la mediana digo, hay 1, 2, 3 y 4 datos que están por debajo de la mediana y 1, 2, 3, 4 datos que están por encima de la mediana. En cambio, en la moda no. Perdón, Sí, en la moda no. En este caso, en la moda hay 30 datos que están por debajo de la moda y hay 22 más 20 más 18 más 10 que están por encima de la moda, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que los estudios estadísticos tengan más de una forma de presentar los datos para dar mayor claridad y dependiendo específicamente lo que yo quiero demostrar en mi estudio. Cuando las variables son discretas y los datos están en serie, entonces las medianas decimos que están entre el valor 6 y el valor 7. Volvamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que entre 6 y el 7 se parte exactamente en la mitad el número de datos, no los valores, sino el número de datos que están tanto a la izquierda de la mediana como a la derecha de la mediana. Hay otras características dentro de la estadística descriptiva que es las características de dispersión. Entonces, las características de dispersión me permiten a mí organizar absolutamente todos los datos respecto a un punto central para saber qué tan lejos o qué tan cerca está el rango general de los datos. Ahí donde voy a volver a poner el ejemplo. Si la media aritmética, si el promedio de estudiantes de una universidad de Japón son 80 años, para que nos apareciera un 20 que está muy alejado de ese promedio aritmético, entonces está muy disperso, tendríamos que tener por el otro lado también un estudiante de 120, 130, 150 años, qué sé yo, ¿sí? Entonces, las características de dispersión o la presentación de estadística descriptiva mediante variables de dispersión me miden la homogeneidad de las observaciones, porque hay ocasiones en que hay algunos individuos que están muy alejados de la característica que yo estoy estudiando, entonces esas medidas de dispersión me lo permiten. El rango recorrido
es el valor máximo menos el valor mínimo de la variable. Estamos hablando del intervalo. Entonces, el rango recorrido, si mi intervalo está entre 1 y 2, pues el rango recorrido va a ser 1, ¿sí? Pero también hay otro tipo de presentación de los datos por características de dispersión, que es el recorrido intercuartílico. Entonces, es cuando yo a toda mi frecuencia de datos los divido en cuartiles. Entonces, por ejemplo, para ubicar las observaciones, no en un intervalo definido, sino en un número de individuos que tienen características similares. Puedo dividir, a ver, mi ordenación de datos las puedo dividir en grupos de 100. Entonces, que así es como se presentan los resultados de la prueba IFEX en Colombia, o las pruebas de estado. No sé si le cae, la verdad, pero hasta donde yo conozco en el IFEX, como hay tantos datos, entonces yo divido toda mi población en un recorrido intercuartílico. Entonces digo, ¿cuántos estudiantes tuvieron una nota entre 0 y 100? Entonces estoy hablando de percentiles. Cojo toda mi población y la divido en grupos de 100. ¿Sí? Le doy un valor a cada grupo y entro a analizar la característica que me está arrojando mi estudio, cuántos están dentro de ese 100, y hablo de percentil. Entonces el recorrido intercuartílico me permite como presentar esa frecuencia respecto a una característica o a un intervalo que yo escogí entre 0 y 100. ¿Cuántos de mis datos están metidos en esa variación? Hay otras medidas de dispersión que yo tengo que tener en cuenta, que es la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Resulta que cuando yo trazo una línea, ¿sí?, y comienzo a ordenar mis datos, van a haber unos datos que están a la izquierda de esa línea y otros datos que están a la derecha de la línea. Lo que me permite, por ejemplo, la varianza, se los voy a explicar coloquialmente, ¿sí? No con términos específicos, porque vuelvo y les digo, esto es una charla, no es un curso de estadística descriptiva, o no es un curso de método cuantitativo de investigación, de enfoque cuantitativo en la investigación, sino es apenas una charla. Entonces se los voy a definir muy coloquialmente. La varianza es, por decirlo de alguna manera, el promedio que puedo llegar a encontrar por encima y por debajo de todos esos datos que están dispersos, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, esta es mi línea, ¿sí?, central. Y a partir de esta línea central voy a tener datos aquí a la izquierda y datos a la derecha, porque precisamente esa es una característica de la dispersión. O sea, cuando yo organizo mis datos, voy a tener unos datos aquí a la izquierda, otros datos aquí a la derecha, otros datos aquí a la izquierda, otros datos aquí a la derecha. Entonces la varianza es el promedio de la distancia, de todas las distancias de todos los datos con respecto a este eje central. Entonces la varianza me da como ese promedio, ¿sí? A ver, por decirlo de alguna manera, esta línea es, llamémoslo, 50 años, ¿sí? Y entonces dentro de mi población, yo uno por uno de mis individuos que componen la muestra, lo ubico aquí, a la izquierda, porque si son 50 años, entonces digo aquí 38 años, 37 años, 33 años, aquí, 50 años y 33 años, aquí 60, 62. Entonces, si trazaba una línea entre cada dato y lo alejado que está de este centro, la varianza es el promedio de cada uno de estos datos, el promedio, ¿sí? Para decir si mis datos están en promedio, vuelvo y les digo, es una definición coloquial, a tal distancia de ese eje central.
Pero ¿por qué es necesario hallar la varianza y la desviación típica? Porque si ustedes analizan este promedio, como hay datos a la izquierda y datos a la derecha, seguramente se va a convertir en cero. Entonces, por eso tengo que elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Cuando el promedio es sin elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, estoy hablando de varianza. Pero para que esa varianza no me dé cero, yo lo elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. Ustedes saben que todo animal iba a decir, todo número, sea negativo o positivo, elevado al cuadrado, se convierte en positivo, ¿sí? Entonces, cuando le saco la raíz cuadrada, estoy volviendo otra vez a tener el dato real y no me va a permitir, porque los valores negativos se van a convertir en positivos, entonces no hay posibilidad de que se me convierta en cero. Y el coeficiente de variación es la medida que me da esa exactitud de la desviación con respecto al centro. Más adelante, cuando ustedes tengan o accedan a un curso de estadística descriptiva, les van a poder determinar exactamente, o sea, entraría yo a determinar exactamente cada una de las definiciones y de poner algunos ejemplos. Si lo hago en 30, 40 minutos que dura la presentación, imposible. Las características de forma, este también es importante porque a veces esa agrupación de datos alrededor de una medida central tiene sesgos, o sea, tiene asimetrías. Recuerden lo que es la campana de Gauss, que la campana de Gauss es como, por decirlo de alguna manera, la forma natural donde esas dispersiones de datos se van a acomodar, ¿sí? O sea, casi todos los datos cuando yo los organizo frente a una medida central van a adoptar esa forma de campana. Entonces hay campanas que están asimétricas, alargados a la derecha o alargados a la izquierda, ¿sí? Entonces ese coeficiente de sesgo me permite analizar, por decir algo, si en el ejemplo que estamos poniendo, si el promedio de los estudiantes de una universidad de Japón es de 80 años, pero hay un estudiante que tiene 22 años y desafortunadamente o afortunadamente lo cogí dentro de mi muestra, se va a presentar esa asimetría hacia los 20 años. No sabría decirle si queda a la derecha o a la izquierda de la campana de Gauss, pero se va a presentar esa asimetría. Entonces es necesario que tanto el investigador como los que analizan los resultados perfilen esa campana de Gauss, ¿sí? Si es normal, si es una distribución normal o si es una distribución asimétrica. Entonces, grosso modo, pues esta es la presentación, o sea, me interesa a ustedes, esta presentación está acompañada por un PDF en el que pueden como leer más las definiciones enciclopédicas. Me interesa que ustedes tengan una idea general de qué es la estadística descriptiva, de qué es un estudio con enfoque cuantitativo y cómo puedes llegar a hacer la presentación. Tengan en cuenta cada uno de los conceptos que yo les di, muy por encimita, un brochazo muy general, pero ustedes cuando estén desarrollando su informe final, cuando estén elaborando su informe final, pueden cogerse al menos de los títulos para que busquen dentro del PDF y dentro de la bibliografía que es profusa sobre el tema, cómo pueden presentar muy bien sus estudios. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado la presentación.